Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y vamos a comenzar el mensaje hoy. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro y vamos a orarle al Señor. Señor Jesús, Padre Celestial, qué lindo que eres, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos vas a enseñar hoy, Señor. Y pido que toda persona que escuche hoy este mensaje, que abra su corazón, abra su mente, que esté dispuesto, Señor, a recibir el pan espiritual, el pan de vida, el pan que eres tú, Señor. Gracias, Señor bendito, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo, hermanos, el mensaje de hoy es acerca de que Jesús es la vid verdadera. Y eso está en Juan, capítulo 15, del 1 al 8. Y déjenme empezar a leerles a ustedes este pasaje. Y dice así. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará, y todo aquel que lleva fruto la limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, dice, estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué linda la palabra, ¿verdad, hermanos? Hay muchas cosas que vamos a aprender en este pasaje, muy importante. Primero, hermano, el permanecer en Dios significa limpieza, y eso solo Dios lo puede hacer. Este pasaje que hemos leído es una ilustración de la naturaleza del creyente con relación a Dios. Es algo que tiene que ser natural. Si yo soy creyente de Dios, si yo soy alguien que ama a Dios, tiene que ser algo natural en mí. Natural en mí con respecto a mi relación con Dios. Y tiene que ver varias cosas. Aquí está hablando de un labrador. El labrador es el dueño. Y aquí bien lo describe Jesús, que el dueño es el Padre. Lo segundo es la vid. La vid es Jesucristo. La tercera es los pámpanos o las ramas, que somos nosotros. Y lo otro que habla es acerca del fruto. Es lo que naturalmente produce al tener esa conexión con Jesucristo. Sabemos muy bien, hermanos, está bien claro, no necesitamos ir a ninguna escuela o necesitamos ir a algo, ¿me entiendes? Conocer algo más. Pero sabemos que ningún árbol, ningún vegetal producirá naturalmente si no se cuida, es abonado, es regado, es podado, es limpiado. Dios, hermano, en que hemos leído esta palabra, Dios habla de que nos recompensa todo crecimiento con la poda y con la limpieza. Dios no poda para darnos un fruto que no dé, sino que ese fruto tiene que crecer. Toda poda, limpieza en el reino de Dios no es un castigo, hermanos. No es una disciplina. Nosotros creemos o hemos entendido a veces que si Dios nos poda es porque nos está castigando. Es porque está enojado con nosotros. No, al contrario. En este mensaje, en esta parábola, en esta enseñanza que Dios nos está dando, es que Él nos poda, pero para que demos más fruto. No es un castigo, es algo mejor para nosotros. Tomemos el ejemplo, por ejemplo, de Jonás.
Jonás, Dios le dio un mensaje, Dios le dio una dirección, Dios le dio un plan para Jonás, le dio una dirección, le dijo, anda a Nínive y quiero que proclames mi palabra para que se arrepienta. Jonás, al escuchar la palabra, ¿qué es lo que hizo? La hizo a un lado, desobedeció y se fue para otro rumbo. ¿Qué pasó? Dios vino y lo trajo de nuevo, o sea, hizo que lo tragara un pez grande, ¿verdad? No voy a contar toda la historia, espero que muchos de ustedes lo sepan, pero ¿qué es lo que hizo? Lo trajo de nuevo al lugar donde Dios le había indicado qué es lo que tenía que hacer. Resulta de que entonces viene Jonás y obedece la palabra. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Nínive se arrepiente y vuelve a Dios. ¡Qué lindo! Eso es lo que Dios quería. Eso es lo que había en el corazón de Dios. Eso es lo que él sentía y sabía que si alguien llevaba la palabra, había posibilidades de que este pueblo malo, injusto, ¿me entiende? Que no lo merecía, pero Dios tan bueno y tan misericordioso le dio otra oportunidad y el pueblo se arrepintió. Resulta, hermanos, que allí mismo en el capítulo 4 del libro de Jonás viene y ahora Jonás le ora a Jehová y le dice, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y te arrepientas del mal. Ahora pues Jehová dice, aquí te ruego que me quites la vida. Jonás aún no estaba muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque Jonás tenía sus cosas. Y él él tenía algo contra Nínive. Había sido un pueblo que había estado en contra de Dios y él no estaba de acuerdo. Pero Dios aquí, miren qué lindo Dios, porque tiene una gran paciencia y como le digo, él va a podar en estos momentos a Jonás. Y lo que hace es que hace crecer una calabaza y la calabaza le da la sombra y cuida, ¿verdad? De Jonás. Pero al mismo tiempo, Dios hace que venga un gusano y se coma la calabaza. Y después hace que venga un viento recio y viene un sol que ya no aguanta Jonás y que se va a morir. Y Dios le dice lo siguiente, ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, esa la cual te cubría, la cual no trabajaste ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Le estaba enseñando a Jonás una lección muy grande. Y estoy seguro, hermano, de que Jonás volvió a ser diferente. Desde ahí en adelante aprendió la lección. Jesús nos hace una invitación para que demos fruto. La parábola también, hay otras parábolas que quisiera hablar, y está en Lucas 19 del 11 al 27 y está en Mateo 25 del 14 al 30. La primera es la parábola del dueño de la viña que dio a sus siervos una mina. Eran 10 siervos que le dio una mina cada una, 10 minas. Y el otro que sabemos también mucho acerca de la parábola de los talentos. Ambas parábolas tienen que ver con dinero, hermano. Requería que las personas invirtieran el dinero del dueño. Desde la creación, hermanos, hasta el final, desde creación del mundo hasta el final, podemos ver que Dios ha creado todo para que sea productivo y todo está diseñado con un propósito. En otras palabras, Dios espera que nuestra vida sea productiva. ¿Me escucha, hermano? Que nuestra vida sea productiva. Dios es glorificado a través de un sistema que Él mismo lo diseñó, donde el árbol de durazno va a producir durazno, el árbol de manzana va a producir manzana, los animales se reproducen,
etcétera, etcétera. El hombre, hermanos, come la fruta, planta la semilla y ésta produce árbol que a su tiempo va a dar manzanas y va a dar fruto. Es un ciclo de vida. La economía de Dios está ligada y basada en su palabra. La palabra que es poderosa, creativa, la palabra que sostiene todo el universo y lo mantiene. En Juan 16, hermano, Jesús describe Juan 16, capítulo 16, al final ya del capítulo, dice aquí que Jesús describe la herencia que el Padre le ha entregado a pesar de que Jesucristo se ha despojado de toda su gloria. O sea, que está restringido dentro de un cuerpo humano. Y dice lo siguiente, hermano. Dice que todo lo que el Padre me ha dado es mío. Y el Espíritu Santo tomará lo que es mío y lo va a declarar a ustedes. El Espíritu Santo lo que hace es que transfiere de la cuenta celestial, de la cuenta del Dios, y la pone a la cuenta terrenal, a la cuenta donde estaba Jesucristo. Cada molécula es sostenida en el universo por la palabra de Dios. Dios hace, diseña todo con el propósito de incrementar, de producir. Nada de lo que Dios hace es nulo, hermano. Todo tiene que producir algo. Dios está extremadamente enfocado en aumentar las cosas. Si se dan cuenta, en esas parábolas, las parábolas de las minas y las parábolas de los talentos, el porcentaje mínimo que esperaba el dueño de la viña en las ganancias durante el año en ambas parábolas era del 100%. Los dos personajes de cada parábola que no producieron nada para el dueño, el Señor los reprende, no está de acuerdo. No dice, no podías hacer, porque lo dio de acuerdo a como ellos podían lograr hacerlo. Si aquel le dio 5, sabía que podía producir 5. Si aquel le dio 10, podía producir 10. Si este solo dio 1, sabía que podía producir 1. Y por eso él se molestó. Y les dice a estos dos personajes, les dice, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que produjera al menos intereses? ¿Por qué? Porque el dueño estaba esperando que produjera. El deseo de Dios es que las cosas trabajen para incrementar. El sol da luz y da calor. Las hojas de los árboles producen oxígeno. Los animales se reproducen. Las plantas dan semilla para dar más plantas. Es un ciclo, hermano, de productividad que Dios nos invita constantemente a ser parte de ese ciclo. Nosotros somos parte de ese ciclo. Dios quiere que seamos productivos, pero no por nuestro propio esfuerzo, sino con simplemente estar unidos a Él, unidos a Él. Dios nos poda y estando conectados con Él, damos fruto. La limpieza es poda. Dios nos poda a través de su palabra. Dios nos poda a través de su palabra. Ya lo vimos con Jonás y vamos a ver 3 ejemplos así rapiditos para que veamos que Dios usa la palabra, su palabra, para podarnos. La poda, hermano, no es con la mano. La poda es con la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que estar escuchando la palabra, leyendo la palabra, si queremos crecer y si queremos ser productivos para el Señor. No es señalando, no es juzgando, no es gritando. Es, hermano, ajustando los valores que Dios nos ha enseñado en nuestras vidas. Esos valores que están en su palabra, los valores morales, los valores de respeto, los valores éticos, los valores de justicia, los valores de compasión, los valores de honestidad. Vamos a ver, hermanos, en Lucas 9, del 1 al 6. 9 del 1 al 6. Y Lucas del 9, 46 al 48. ¿Qué es lo que nos relata Lucas 9 del 1 al 6? Es acerca de la misión de los 12. Que Dios los manda y como resultado, hermanos, tiene un gran éxito.
sanan, liberan, hacen esto, hacen lo otro. Bueno, increíble. Pero vemos después, hermanos, que después de que pasa esto, empiezan entre ellos mismos a hablar quién es el mayor. ¿Quién es el mayor de todos ellos? Argumentando que quién era el mejor. Algunas cosas que guardamos en nuestro corazón están marcadas de acuerdo al éxito que mantengamos, hermanos. ¿Por qué argumentaban entre ellos mismos que quién era el mayor? Por el éxito que habían tenido anteriormente, que acababan de tener, con tanta gente que habían sanado, habían hecho milagros y todo eso. Entonces se les subió un poquito a la cabeza y empezaron a decir, bueno, ¿quién es el que, verdad? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mayor aquí? ¿Verdad? Pero ahí viene Jesús, hermanos, y ahí les enseña algo. Les dice que para ser el mayor hay que ser el menor y el servidor de los demás. Jesús les enseña que hay que ajustar los valores. Los discípulos estaban enfocados más en hacer crecer sus ramas, donde solo iban a haber hojas, pero no iba a crecer y no iban a tener fruto. Cuando Dios empiezan entonces a decir quién es el mayor, ya Dios dice, no, aquí hay que calmarlos, hay que enseñarles algo, esta ramita se está yendo por allá, hay que podarla. Y eso no era muy saludable para ellos. En vez de enfocarse en dar fruto, porque Dios está enfocado en que demos fruto, dice él, hay que ser servidores de los demás. Los discípulos vieron su alcance y sus logros, lo exterior. Dios desea que nosotros seamos productivos dando fruto en lo interior. Todos nosotros tenemos regalos que bajo la dirección, el cuidado, la guía, la protección de Dios trae gloria y honra al Señor. Mientras que fuera de Él, estos regalos así, que nosotros queremos manejarlos, que nosotros queremos hacerlo, dice, eso trae una serie de problemas. Tomemos el ejemplo de Pedro. Pedro, una persona audaz, una persona impulsiva, diciendo cosas fuera de tiempo. Lo vemos reprendiendo aún a Jesús, interrumpiendo, imprudente, cuando le corta con la espada la oreja a un guardia. Ese mismo Pedro, hermanos, pero bajo la sumisión y la unción y la guía del Espíritu Santo, nos impresiona el verlo, ya en hechos. Ya cuando viene el Espíritu Santo en él, es totalmente diferente. Dice, no tiene temor, sí, pero está controlado, está bajo la sumisión, está bajo la sujetación del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Sabemos que él en lo exterior es audaz, es capaz de pelear, pero en lo interior, hermano, que es lo que Dios está más preocupado de nosotros, ¿qué es lo que hace Pedro? 3,000 personas se convierten al Señor. Ese Pedro fuera de la guía de Dios es un problema, pero ese Pedro dentro de la sumisión del Espíritu Santo es un hombre que trae fruto. Ejemplo número 2 está en Lucas 9, 49 al 50. Y el problema era de que uno de ellos empezaron a decir, Señor, hemos visto que uno que andaba echando demonios en tu nombre, pero se lo hemos prohibido porque no es uno de nosotros. Este estaba haciendo lo mismo, pero como no es de nosotros, entonces, Señor, se lo prohibimos. Nuevamente aquí, ¿verdad? Jesús les dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este era un nuevo concepto que tenían que aprender los discípulos. La lealtad al grupo de Jesús y los 12, era sano, era bueno. Pero la lealtad de una persona en el reino de Dios no requiere deslealtad de uno contra otro, ¿verdad? De lucharnos unos contra otros. Y si aquel, es cierto, no está con nosotros, pero si aquel está haciendo lo mismo que nosotros, qué bueno, dice el Señor. Esta clase de lealtad, de no permitir que el otro, que no permitir que aquel como no es de nosotros, no es del grupo,
sería una lealtad carnal y no del reino de Dios. Jesús le dice, esa lealtad de grupo les puede ocasionar muchos problemas más adelante. Por esa razón, esta ramita que se va de aquel lado, la vamos a podar. Ejemplo número 3. Está en Lucas 9, 51 al 56. Y déjenme leerlo. Dice, cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, o sea, el tiempo en que él ya iba a ir al cielo, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, se dirigieron para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. No me voy a enfocar tanto en los samaritanos, pero todos sabemos que los judíos y samaritanos no se llevaban. Y dice aquí, para hacerles preparativos, me imagino que era para comer, para pasar la noche, qué sé yo, ¿verdad? Recuérdense que eran 12 personas, 13, ¿verdad? Posiblemente unos poquitos más, pero era un grupo. Y había que ellos se quedaron y Dios mandó adelante a otros. Más dice que cuando llegaron no lo recibieron. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea que los que estaban ahí dijeron, no, estos se van a ir a Jerusalén. Bueno, sea lo que haya sido el motivo, ¿verdad? Pero viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, el discípulo amado, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y Dios dice, ay Señor, dice, otra vez, estas ramitas están yendo por allá, dice, hay que cortarlas. Entonces, volviéndose a él, dice, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las vidas las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. La pasión y el celo de ellos era buena, pero estaba mal dirigida, mal encaminada, y se tenía que hacer algo. Y Jesús pensó, como ya les dije, esta rama se está yendo por otro lado, hay que cortarla. En Lucas, miren lo que pasa aquí, hermanos. En Lucas 10, capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente. Aquí hay otra cosa que nos va a enseñar el Señor. Pasado esto, uno podría decir, no, estos 12 sí que es un problema. Pero miren el plan de Dios. Miren cómo Dios piensa. Dice, Jesús escoge y envía otros 70 personas más para que fuesen delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir con el propósito de ir a evangelizar, proclamar las buenas nuevas y lo siguiente. Jesús veía que los 12 tenía todavía que cortar esas ramitas, ¿verdad? Pero eso no impidió a Jesús, a que escogiera 70 personas más. Jesús estaba dispuesto a usarlos. Estaba dispuesto a formarlos. Estaba dispuesto a que tuvieran éxito bajo el cuidado de la poda. Jesús nunca los vio inferiores, nunca los vio incapaces, nunca les puso bajo juicio. Estos nunca van a aprender, nunca los castigó, sino que los podó. Jesús los enderezó, los corrigió, los amonestó, los enseñó a través de su palabra. De lo que él les decía. La palabra nos poda, hermano. Mientras haya deseo de nuestra parte y permitámosle a Dios de que trabaje y haga cambio en nuestra vida, Él nos va a podar con su palabra. Él los va a hacer, hermano. En Juan 10:30 dice lo siguiente. Hay tres versículos que les voy a decir ahorita y mire lo que dice. Dice Jesús, yo y el Padre somos uno. En Juan 14:10 dice, ¿no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y en Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Jesús en estos versículos y con los anteriores que hemos leído nos quiere traer al mismo lugar de dependencia. Jesús en estos 3 versículos nos dice que está dependiendo del Padre. Esa dependencia que tenía con el Padre es muy importante y por eso es que Él
nos la repite y nos la dice. Jesús da el ejemplo. Él moldea los valores. Él es el que nos enseña los valores del reino y nos lleva al mismo nivel de dependencia. Esa dependencia de Dios es parte del sistema del reino de Dios. No es algo que está inventado, sino que es parte ya. Jesús dependía del Padre. Jesús quiere que dependamos de Él. Porque así como Jesús no podía hacer nada sin el Padre, también nosotros no podemos hacer nada sin Él. Jesús, hermano, se vació a sí mismo para depender del Padre. Eso está en Filipenses 2, del 6 al 8. Déjenme leerlos porque es importante esto. Es importante que aprendamos este principio. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no insistió en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, o sea, renunció a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Jesús se despojó de su gloria. No se despojó de su divinidad. Se despojó de su gloria para vivir como un ser humano y depender totalmente del Padre. Él se puso en una posición del Padre en la que no podía hacer nada por sí mismo, pero que al mismo tiempo, hermano, pide o requiere todo de nosotros y espera fruto de nosotros, porque Él mismo nos dio el ejemplo. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál debería de ser mi decisión en estos casos? Permanecer en Él, mantenerme unido en Él, estar conectado en Él. Porque si no, ¿sabe qué, hermano? Y ponga atención a lo siguiente. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece, el que quiere hacer lo que quiere hacer, pero no quiere estar unido a mí, dice, será echado fuera como pámpano, como una rama, y se secará, y lo recogen, y lo echan al fuego, y arde. La rama que no está unida es simplemente un palo seco sin vida. No es una rama buena, y por lo tanto no da fruto. ¿Para qué tenerla? Dice el Señor. No tiene valor, mejor echarla al fuego. Somos llamados a ser ramas fructíferas, lo mismo como digo, ramas productivas, ramas que den fruto. Y miren los niveles de fructificación que vemos en este pasaje, hermano, de Juan. Juan 15:2 dice que debemos que dar fruto. En Juan 15:2 ahí mismo dice más fruto. En Juan 15:5 mucho fruto. Y en Juan 15:16 fruto que permanece. Y eso tiene mucho que ver con estar con el Señor. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y eso será hecho. Es otra parte, hermanos, tan bonita también porque María, por ejemplo, ella oyó el mensaje del ángel Gabriel y lo guardó en su corazón. Ella también oyó lo que pasó con los Reyes Magos cuando fueron a buscar a Jesucristo por la estrella que los estaba dirigiendo, también lo guardó. Ella guardó también las palabras de Simeón y Ana, estas personas que estaban en el templo y profetizaron, también lo guardó en su corazón. Lo guardó en un lugar muy especial. Y había veces en que cuando venían y veía a Jesús y veía lo que estaba pasando y veía esto y lo otro, ella lo traía de nuevo, esas palabras que las había guardado, y las reexaminaba, las volvía a examinar, las volvía a ver y las guardaba de nuevo. Veía cuando Jesús fue crucificado, volvía a traer esas palabras que había oído y que había escuchado y las traía, las guardaba de nuevo. Le ayudaba a ella, hermano, le ayudaba a ella. ¿Qué quiere decirnos esto, hermano? Que es algo muy especial cuando Dios nos habla. No ignoremos los momentos y ocasiones cuando Dios nos dice algo, ya sea un consejo, una amonestación, una guía, una palabra de ánimo, una consolación, una respuesta, aún una pregunta. En Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. En Proverbios 4:20 dice,
Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Protegemos la palabra, leamos la palabra. La palabra tiene que estar constantemente nutrida, hermano, nutrida. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que estar mente cuidada para su crecimiento y su conservación. Por eso, hermano, cuando dice ahí, pide todo lo que queréis y os será hecho, es porque si guardamos, si permanecemos, si estamos conectados, unidos a Él, a la vid que es Jesús, hermano, todo el corazón, todo lo que hay en el corazón de Dios nos lo va a transmitir a nosotros por esa conexión que tenemos, por esa permanencia que tenemos. Entonces, cuando dice que oráis lo que queráis, oráis, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿qué va a pasar? Que todo lo que Dios tiene en su corazón me lo va a transmitir. Y cuando yo ore, yo simplemente voy a orar lo que hay en el corazón de Dios. No va a ser mis oraciones, no va a ser una lista de que esto y fulano, de que aquí, que allá, que esto quiero, que esto no quiero, que es una oración egoísta. No va a ser una oración que solo me convenga a mí. No va a ser una oración que gire alrededor de mí como yo quiera y cuando yo quiera. Sino que va a estar de acuerdo al corazón, al plan, a los deseos, los propósitos de Dios. Qué linda su palabra, ¿verdad? Cuando Dios aprueba y contesta nuestras oraciones y peticiones que están de acuerdo al corazón de Él, porque permanezco en esa conexión con el Señor, dice, esa conexión con Él se afirma, se mejora, aumenta, se expande, se realza, hermano. En nuestro caminar con Dios, sus deseos son formados en nuestro interior, los sueños y planes de Dios son formados en nosotros por el tiempo invertido por Él y no por una simple lista de peticiones. Dios, hermano, por último, no contestará ninguna petición de oración que no lleve a cabo su propósito y desestime sus deseos. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor. Gracias, oh Padre Celestial. Y hermano, esto quiere decir que hay que leer la palabra, hay que estar conectados con Él, hay que permanecer en Él. Así como Jesús y el Padre eran uno, así también Él quiere que nosotros seamos uno con Jesús. Permanezcamos y que sea la palabra la que nos va a podar, la que nos va a hacer producir más fruto y dar más fruto, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos cristianos, hijos de Dios, productivos. Gracias, hermano, Dios me los bendiga, que pasen, Señor, un bonito día y gracias por escuchar la palabra. Amén.